Gracias, George. Gracias, Cristian. Bueno, me toca a mí comenzar con este conversatorio con el doctor Pablo Saavedra. Alessandri, muchísimas gracias de nuevo por donarnos tiempo de su apretadísima agenda, doctor Saavedra. Em, ¿Podría contarnos, para comenzar, cómo funciona el sistema de derechos humanos? ¿Cómo está estructurada la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Muchas gracias, buenos días a todas y todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, No muy sé bien, por qué muchas gracias. me he dado cuenta que estoy con problemas de internet y se me acaba de ir la luz, por eso me avisan, por favor. Me hacen una seña y me puedo cambiar a un lugar quizás más cercano al router. Bueno, gracias por la invitación y poder compartir por este espacio con todos ustedes un poco la experiencia y explicarles qué es el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Eh, Voy a empezar dando una breve explicación y después abierto a cualquier pregunta que ustedes me quieran formular sobre el particular. Después de las horrorosidades que pasaron en la Segunda Guerra Mundial, empezó lo que podríamos denominar la construcción Se ha de interrumpido, ¿verdad? Lo la construcción perdimos. universal, Ahí, ahí, sí, sí, sí. sí, que es la construcción universal de protección de derechos humanos. También y paralelamente empezaron la construcción de protecciones regionales de derechos humanos. Y desde esa perspectiva tenemos eh, tres sistemas regionales. El sistema europeo de protección de derechos humanos, que es el sistema más antiguo, el sistema interamericano y el sistema africano. Los otros dos continentes todavía no tienen sistemas regionales de protección de derechos humanos. Y a su vez, podríamos decir que hay una protección a nivel nacional de protección de derechos humanos. Por eso lo que algunos llaman es la protección multinivel de protección de derechos humanos. Y yo me voy a referir dentro de esta panorama que les he dado al sistema interamericano de derechos humanos, el sistema de protección de derechos humanos que funciona en las Américas. Y después, si quieren, les doy a quien le interesen algunas comparaciones con los sistemas africanos y los sistemas europeos. Partamos con el sistema eh, interamericano de protección de derechos humanos. El sistema interamericano tiene dos órganos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde trabajo yo, que tiene su sede en San José, Costa Rica, y la Comisión Interamericana de Protección de Derechos Humanos, que tiene su sede en Washington. Son los dos órganos a nivel regional. ¿Y cómo empezó? Les voy a explicar brevemente para ubicarlos esta construcción del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Como les decía, después de las horrorosidades sucedidas en la Segunda Guerra Mundial, empezó a crearse la arquitectura internacional de protección de derechos humanos. El primer instrumento interamericano de protección de derechos humanos fue la Declaración Americana de Derechos Humanos. Y es interesante que fue unos meses antes que la Declaración Universal. Cuando uno dice fue el primer instrumento de carácter internacional, fue antes la Declaración Americana que la Declaración Universal. Eso lo pongo como un dato simplemente anecdótico, pero no deja de llamar la atención que América fue la primera región en que dio una respuesta a la situación de derechos humanos. Y esto era 1948. Y cuando se adopta la Declaración Americana de Derechos Humanos, también y paralelamente en el mismo momento se estaban
creando la OEA, la Organización de Estados Americanos. Y a partir de ese entonces empieza esta creación de la arquitectura interamericana de protección de derechos humanos. Voy explicando paralelamente. Después, el otro momento importante en nuestra América fue 1969, cuando se adopta cuando adopta la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que entra en vigencia en 1978. Y ese es como el gran instrumento del sistema interamericano, la Convención Americana de Derechos Humanos. Y a partir de ese entonces empiezan a evolucionar y crearse otros instrumentos interamericanos de protección de derechos humanos. Un protocolo sobre pena de muerte, derechos económicos, sociales y culturales, una convención sobre desaparición forzada, una recientemente sobre adulto mayor, otra sobre violencia contra la mujer, etc. Pero me quiero detener una cosa que es importante, que es una gran diferencia que tenemos con Europa y que no deja ser menor. A lo mejor ustedes se están preguntando cuántos países pertenecen a la Corte Interamericana. De los 34 o 33, dependiendo, o ya que hoy día se nos fue Venezuela, de la Organización de Estados Americanos. ¿Cuántos países a este órgano en el que trabajo yo hay de la OEA, que son 33 estados hoy en día? Solamente 20. 20 estados, nosotros tenemos jurisdicción. ¿Qué pasa con el resto? Sobre ellos, sobre ese resto, tiene competencia o jurisdicción la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, y esto es importante, tenemos dos clases de estados. Aquellos que han ratificado la convención y le han dado competencia a la Corte Interamericana, y aquellos que no han ratificado la convención y reconocido la competencia ante la Corte. Y esto también, si uno lo mira de una perspectiva del individuo, de la persona humana, hay dos clases de personas. O sea, aquellos que tienen acceso a las jurisdicciones internacionales con la posibilidad de llegar a una corte, y aquellos no, aquellos que no. Esa es la gran diferencia, por ejemplo, que tenemos con Europa. Todos los estados miembros del Consejo de Europa tienen acceso a la Corte Europea de Derechos Humanos. Eso, una cosa que es importante tenerla en mente. Segunda cosa que es importante, ustedes se están preguntando. Por ejemplo, quienes están interpretando hoy en día, Sharona, uruguaya, ¿puede ella acceder a la Corte Interamericana si le cometen una violación de derechos humanos en su país? No hay un acceso directo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todo procedimiento tiene que empezar por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por este órgano que está en Washington. Cualquier denuncia primero va a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ella la procesa y de ahí recién puede llegarnos el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es la diferencia con Europa. En Europa hay un acceso directo del individuo a la Corte Europea de Derechos Humanos. Eso lo quiero mostrar, que son dos diferencias fundamentales que tenemos en cuanto a los sistemas. Y hablarles de una manera muy Twitter, en no más de 2 minutos, algunas características de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Uno es todo el sistema de casos y peticiones de violaciones de derechos humanos. Pero la Comisión Interamericana tiene otras funciones muy importantes, que hace un monitoreo sobre la situación de derechos humanos en los países. Hace monitoreo sobre la situación de derechos humanos de grupos en especial situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, se preocupa de los temas migrantes, privados de libertad, población LGTBI, afrodescendiente, es decir, está constantemente monitoreando
la situación de derechos humanos de diferentes grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces, aquí llamo la atención en esto. Tiene un rol que escapa de los casos. Es una función mucho más amplia que la que tengo yo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y últimos dos datos en esta breve presentación que les quiero mostrar. El sistema interamericano de derechos humanos, y se lo quiero mostrar de otra perspectiva, es el sistema internacional de protección de derechos humanos que recibe menos recursos económicos en el mundo. La Corte Interamericana, les voy a mostrar, hoy en día tiene un presupuesto que nos viene de la OEA de 5 millones de dólares. Nuestras cortes hermanas, la Corte Europea de Derechos Humanos, tiene un presupuesto de 75 millones de dólares o euros aproximadamente, y la Corte Africana de alrededor de 10 millones de dólares. Esa es una diferencia importante. Y si quieren después, a quien le interese con preguntas, puedo mostrarle las dificultades de esto y las problemáticas que hay. Y lo otro, somos un sistema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que los casos que nos envía la Comisión Interamericana son muy pocos, y a lo mejor los voy a sorprender a todos ustedes en la audiencia. El año que más casos hemos recibido son 30 casos por año, o 33 casos, que es muy poco. Es muy poco comparada con la Corte Europea, que son miles de casos que recibe por año. Entonces, con este panorama muy general, ahora les voy a empezar a hablar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchos de ustedes se deben estar preguntando, Dios mío, ¿qué estamos escuchando aquí? Una corte con pocos recursos económicos, una corte que recibe pocos casos. Y la gran pregunta, ¿tiene o no tiene algún impacto en la región? ¿Tiene esta corte tan chiquitita como lo estoy explicando yo, tiene algún impacto en la región interamericana y sobre todo en estos 20 países sobre los cuales tiene eh, competencia y ejerce su jurisdicción? Esa es la gran pregunta que uno a la larga se hace sobre los sistemas de protección de derechos humanos. Y a pesar de todos estos números sombríos, yo creo que eso es la gran fortaleza que podríamos decir que tiene el sistema interamericano, pocos casos, pero gran impacto. Y es un poco la lógica como se ha construido hasta el día de hoy el sistema interamericano. Y quiero ponerle 2 o 3 ejemplos para poder apreciar el impacto de el trabajo que hacemos aquí en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y este impacto lo podemos ver desde 3 perspectivas. Uno, en las personas. Y 2, lo que se denomina el impacto estructural. Muchas de las víctimas que concurren a la Corte ya por el simple hecho que los jueces de la Corte Interamericana después quiero explicar sobre la Corte Interamericana, que las audiencias son absolutamente, básicamente, en algunos casos los que llegan a y el tema de que sean aquellas víctimas de tortura, ejecuciones extrajudiciales, masacres, unidades sin una de vida o de las grandes contribuciones americanas ha sido Sí, se entrecortaba y creo que
Lo hemos perdido. Esperemos que, por favor, que se vuelva a conectar el secretario. Unos segundos. Aquí aparecí nuevamente. Aquí está, aquí está. Sí, Estaba muy interesante lo que estaba contando, pero lo perdimos. Si ¿en lo qué puede parte volver. quedaron? Y las víctimas, cuando que hay muchas víctimas y ahí se empezó a entrecortar, víctimas de Perfecto, tortura. Por favor, sí. perfecto. Gracias y disculpas. Bueno, eh, y las víctimas, el hecho que ya las escuche la Corte para ella es una reparación. Y ahí quiero poner énfasis en algo que creo que ha sido una de las grandes contribuciones que ha hecho la Corte Interamericana, el concepto de reparación integral. ¿Y por qué quiero poner énfasis en esto para entender un poco nuestro trabajo? En los primeros casos que resolvió la Corte y establecía la responsabilidad internacional del Estado por violaciones de derechos humanos, lo más fácil para reparar a las víctimas y nos hubiesen cumplido inmediatamente era, señores, le mataron a su hija, desapareció su madre o su padre, denle una indemnización económica. Pague. Pues la Corte dijo, un sistema de derechos humanos no puede construirse sobre una concepción de mato e indemnizo, porque el daño sufrido a esa persona, a esa familia, a esa comunidad, dependiendo del caso, es mucho más profundo. Y la Corte desarrolló este concepto de reparación integral, que aparte de las indemnizaciones, que prácticamente lo dan en todos casos, le da, por ejemplo, a las víctimas y a los familiares, según lo que corresponde al caso, atenciones en salud, estado de la atención salud, psicológica, psiquiátrica, otro tipo de reparación. En caso de comunidades indígenas o en otros casos, por favor, le dice, volvamos a la situación anterior, restitúyale los bienes, restitúyale esas tierras que les quitaron, denle la libertad a las personas cuando se la han privado, devuélvale los bienes que fueron ilegalmente expropiados. También otro tipo de reparación que da la Corte es aquellas que denominamos satisfacción. Pídale perdón público. Póngase de acuerdo con las víctimas y Estado, pida un perdón público por lo que ha hecho. Haga un monumento para mantener la memoria histórica de las víctimas. Haga documentales, hagan libros, póngale a las calles nombre de las víctimas y los Estados lo cumplen. Los Estados lo van cumpliendo. Y ahí tenemos muchos otro tipo de reparaciones sobre el particular. También continúe con las investigaciones penales, etcétera. Pero me quiero centrar en una para mostrar este impacto estructural, para que lo vean ustedes y lo voy a ilustrar en 4 casos y después quedamos abiertos a cualquier pregunta. Aquellas que llamamos las garantías de no repetición, aquella reparación. ¿Cómo evitar que aquellos hechos que generaron el problema o la violación de derechos humanos sean extirpados del ordenamiento jurídico, se cambien las prácticas dentro de los estados? ¿Qué podemos hacer cuando los hechos no lo permiten? Y ahí viene, creo, esta gran contribución que hace la Corte, que a veces con un caso se solucionan problemas estructurales y no es necesario que vuelvan cientos de casos por detrás. Y le voy a mostrar con 5 ejemplos, 4 ejemplos, diferentes temas que hemos visto y han tenido un impacto estructural en un país. Partamos con un caso de mi país. En Chile, esta constitución que ahora estamos cambiando, permitía, y ya no estamos hablando en época de democracia, la censura cinematográfica. Y en Chile, por una decisión de la Corte Suprema chilena, les estoy haciendo el caso muy Twitter, explicando los hechos muy básicos, se prohibió la exhibición de la película La Última Tentación de Cristo de Martin Scorsese, amparada en la Constitución política, porque la Constitución lo permitía. Y se produjo, ustedes ven un choque. La Convención Americana, este instrumento clave que yo les decía que no permite ningún tipo de censura, versus Convención. Y la Corte le dice a Chile
que tanto la decisión de la Corte Suprema y la constitución política son contrarias a la Convención. Y le dice, Chile haga una reforma constitucional y tiene que exhibir la película La Última Tentación de Cristo. Y Chile cumplió, hizo la reforma constitucional y exhibió la película La Última Tentación de Cristo, y se creó todo un sistema de calificación cinematográfica como tienen todos los países del mundo. Estos eran los resabios que venían de la época de dictadura en Chile. ¿A qué voy con esto? Un caso solucionó un tema estructural y no necesitamos que llegasen las decenas o cientos de películas que estaban prohibidas su exhibición en Chile y no teníamos conocimiento. Vamos Perú, para ilustrárselo de otra manera. En Perú nos llegó un caso que es muy conocido, el caso Barrios Alto, uno de los casos emblemáticos sobre graves violaciones de derechos humanos. Esto trata de una masacre de estudiantes ocurrida en Perú en la época del presidente Fujimori. Y esta era un juez, empezó a adelantar las investigaciones en este caso, y en Perú se pasó una ley de autoamnistía que prohibió cualquier persecución penal por violaciones de derechos humanos que hayan cometido las Fuerzas Armadas entre 1980 y 1995. Era llevar este caso y muchos otros a la impunidad absoluta respecto de graves violaciones de derechos humanos. Y este caso de esta masacre de estudiantes, lo que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sabemos todo lo que pasó con el presidente Fujimori, que se va de Perú en el año 2000, entra un gobierno de transición del presidente Valentín Paniagua, y la Corte, conociendo este caso, Barrios Alto, el caso de la masacre, le dice a Perú, sus leyes de amnistía, miren lo que le dice, carecen de validez y efecto jurídico, porque son contrarias a la Convención Americana. Al igual que el caso chileno, le estamos tocando el ordenamiento jurídico, es un terremoto jurídico. Pero ¿cuál fue en ese momento la actitud de las autoridades peruanas? Y que esto es muy importante, el diálogo a la hora del cumplimiento de nuestra sentencia. Perú empieza a implementar las decisiones de la Corte Interamericana, notificamos la sentencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores se lo manda a la Corte Suprema, a los tribunales, al fiscal, y empieza un cambio absoluto. En Perú dicen, reabramos las investigaciones penales del caso Barrios Altos y todos los casos en Perú. Esto, con un caso, se desmanteló todo el andamiaje de impunidad que se había creado en Perú a partir de estas leyes de amnistía. Y gracias a este caso, hoy en día, decenas de responsables de graves violaciones de derechos humanos están privados de libertad. Producto de este caso, este es uno de los casos por los cuales el presidente Fujimori hoy en día está privado de libertad. Pero más allá del presidente Fujimori, ¿no? ¿Cómo se desmanteló con un buen caso todo el andamiaje de impunidad creado en Perú? Y les voy a mostrar dos ejemplos más. Uno aquí en Costa Rica, que es un caso muy paradigmático. El famoso caso, para que vean los diferentes casos que vamos conociendo, fecundación in vitro. Aquí en Costa Rica estaba permitida la fecundación in vitro y en el año 2000 la Sala Constitucional de Costa Rica, haciendo una interpretación de la Constitución y la Convención, prohíbe la fecundación in vitro. Porque la vida empieza del momento de la concepción y la prohíben. Y un grupo de parejas que habían iniciado sus procesos de fecundación in vitro como última opción porque no habían podido quedar embarazadas, de un momento para otro en Costa Rica no pueden seguir con el proceso de procreación. Y este es el caso que llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, igual que los otros, a través de la Comisión Interamericana. ¿Y qué le dice la Corte a Costa Rica? Le dice primero, aquí hace un análisis grande sobre diferentes afectaciones de derechos sexuales y reproductivos, un tema de discriminación, porque ¿qué es lo que pasaba en la práctica? Quien tenía recurso económico, las parejas que tenían recurso económico,
iban a Colombia, Panamá, México, España, y quien querían ser padres por vía biológica usando técnicas in vitro y no tenían recursos económicos, no podían hacerlo. Y tenía cualquier otra cantidad de afectaciones. Y la Corte le dice a Costa Rica, usted tiene que permitir y regular la fecundación in vitro. Y Costa Rica lo hizo, cambió, dictó un decreto y hoy en día, me atrevo a decir, esto fue un caso reciente, más de 100, 120 parejas han acudido a través del sistema de seguridad social costarricense o el sistema privado a poder optar por la fecundación in vitro. Aquí vemos un caso, le cambió la realidad a cientos al día de hoy de parejas en Costa Rica. Vámonos a otro caso, Nicaragua, y que es muy importante, una de las grandes líneas jurisprudenciales y de los temas que hemos trabajado nosotros, que son los casos de las comunidades indígenas, que es otra problemática que cuando se creó esta convención de 1969 no lo pensaba, no estaba pensado. Y este era un caso de una explotación forestal con una concesión dada a una empresa, si mal no recuerdo, coreana, que empieza a desarrollar un desarrollo forestal y empieza a afectar a una comunidad indígena, la comunidad Aguastingui en Nicaragua. El inversionista estaba de buena fe y dice, miren, el Estado me dio una concesión para que desarrolle esto. La comunidad indígena decía, sí, pero ustedes me están afectando a mi propiedad ancestral y cultural que hemos tenido el uso, el goce por años. Y este es el caso que le llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y para que vean, lo quiero mostrar otra cosa de la interpretación, cómo tenemos que afrontar las interpretaciones de una manera evolutiva y dar respuestas concretas a las diferentes problemáticas sociales que se nos van dando. Y recibimos en audiencia a las comunidades indígenas y primera cosa nos llama la atención, ellos no tienen el concepto de derecho a propiedad privada como lo podemos tener nosotros y nos enseñan generalmente el derecho civil y ellos en América, las comunidades indígenas, muchos tienen el concepto de propiedad comunal, pertenece a la comunidad. Primer problema, ¿por qué la Convención Americana habla de derecho a propiedad privada? Bueno, y la Corte hace una interpretación dinámica, dice, en nuestra América no podemos descobijar, dejar o desamparada el derecho a protección a cientos de comunidades indígenas y millones de personas, y tenemos que proteger la propiedad comunal. Y le decimos a Nicaragua, hay que reconocer y proteger las comunidades indígenas en Nicaragua, reconocerse su derecho a la propiedad comunal y ancestral de acuerdo a su cosmovisión. Pero ¿dónde está el problema también estructural? No existía una ley que permitiera delimitar la propiedad indígena, la propiedad fiscal y la propiedad privada. Había un tema estructural en el Estado y la Corte le dice, cree mecanismos para que las comunidades indígenas puedan delimitar sus propiedades ancestrales. Se creó el procedimiento y cientos de comunidades pudieron acogerse a los temas de delimitación de sus propiedades. Nuevamente, un caso resolvió un problema estructural en todo Nicaragua y este mismo caso ha permitido para otras regiones de otros países de nuestra América amparar esta cosmovisión de propiedad comunal que tienen las comunidades. Y los últimos dos casos, y después lo quiero abrir a preguntas que tenemos, son para que vean otras problemáticas que nos van llegando, casos sobre aplicación de la pena de muerte en Guatemala. En Guatemala se aplicaba la pena de muerte y la Corte Interamericana, si bien nosotros no tenemos una convención que prohíbe per se la pena de muerte, sino respecto solamente de aquellos delitos, se puede seguir aplicando aquellos delitos que ya la reconocían al momento de el Estado ratificó la pena de muerte. En Guatemala, al momento de ratificar la pena de muerte, el secuestro
seguido de muerte, es decir, la persona que era secuestrada y los secuestradores lo mataban, podía ser sancionada con pena de muerte. Nos llega un caso que se trataba de una persona que había sido secuestrada, pero liberada dentro de las 24 horas. Y nos llegó el caso respecto de quienes habían cometido el secuestro. La liberó en las 24 horas, pero lo condenaron a pena de muerte. No lo mató. Y eso fue el caso que nos llegó a la Corte Interamericana. Y la Corte le dice a Guatemala, con algo muy, muy técnico, le dice, miren, es diferente secuestro con muerte que secuestro con liberación. Y no puede aplicar la pena de muerte a este tipo de casos. Pero ¿cuál es la importancia de este caso? Esto lo trajo la defensa pública. Le dijo, después nos dimos cuenta que detrás de este caso habían más de 120 casos, 100 o 120 casos similares. Personas que estaban en el corredor de la pena de muerte esperando su ejecución por secuestros con liberación. Y las autoridades guatemaltecas hicieron una buena implementación de la sentencia y a todas estas personas condenadas a pena de muerte se les cambiaron por penas privativas de libertad. Un caso, y solucionó el problema más de 120 casos. Y el último caso que se lo quiero poner para ir viendo las diferentes problemáticas, México. México nos llegó un caso de desaparición forzada y dos casos de mujeres indígenas violadas por miembros de las Fuerzas Armadas, y los casos de violación de las mujeres indígenas entraron a conocimiento de las jurisdicciones militares, es decir, de los tribunales militares. ¿Y por qué entraron en conocimiento de los tribunales militares? Porque las leyes en México en ese entonces permitían que cualquier violación de derechos humanos cometida por militares era conocida por los tribunales militares. Eso fue lo que le llega a la Corte Interamericana. Y la Corte ya tenía una jurisprudencia muy importante diciendo los tribunales militares solo para delitos militares y no para delitos de violación de derechos humanos. Y la Corte le dice a México, México, usted no puede aplicar la jurisdicción militar, los tribunales militares, para conocer casos de violación sexual cometidos contra estas mujeres indígenas y para conocer casos de desapariciones forzadas. Eso tienen que ser la jurisdicción civil. Primero, la Corte Suprema cambia todos los criterios de interpretación y cualquier caso de violación de derechos humanos empiezan a pasar a jurisdicción civil y después después se cambia la ley federal que había en México para hacerla compatible con la decisión de la Corte Interamericana y queda absolutamente acotada la jurisdicción militar para delitos propios de la función militar. Imagínense la importancia que esto tiene hoy en día en México, un país que el combate a todo el crimen organizado se está haciendo a través de una militarización. Esto tiene desde el punto de vista de derechos humanos un gran importancia. Y los otros grandes temas que ahora están entrando como nueva jurisprudencia a la Corte a conocer, todos los casos sobre materia de derecho económico, social y culturales y ambientales, son los nuevos casos que están llegando a la Corte, grandes líneas en materia de migración, violencia contra la mujer es lo otro que hemos trabajado mucho, etcétera. Y con esto quiero terminar solo para mostrarles esto que decía, que es una Corte que, a pesar de todos estos números que asustaban al principio, que tiene mucho impacto en la región. Y este impacto se debe, como decía, primero porque es una voz de esperanza para miles de víctimas en la región, tiene un impacto generalizado y estructural, y por otro lado, está produciendo un empoderamiento en nuestra jurisprudencia en los diferentes actores, tanto estatales como de la sociedad civil, para producir un cambio en la efectiva protección de derechos humanos. Lo dejo hasta aquí para que después me pregunten lo que quieran y cualquier caso o cosa que quieran que ahonde sobre la Corte. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias, doctor.
Bueno, recordemos a nuestros participantes que el doctor Pablo Saavedra Alessandri desde el 2004 es secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La verdad que usted dio información que en mi caso no estaba muy clara, como por ejemplo la diferencia entre la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, el hecho de que la Declaración Americana de Derechos Humanos precede en el tiempo a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Muy interesante. Ahora me gustaría, si podemos, dirigir la conversación un poco más a lo que tiene que ver con la tarea del intérprete. El Pacto de San José de Costa Rica, que usted mencionó en el artículo 8, garantías judiciales, dice, y voy a leer, y las intérpretes ya saben que voy a leer esto, que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o un tribunal competente. Y toda persona tiene derecho a ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal. Entiendo que todos los signatarios, países signatarios de la convención, tienen la obligación de ejecutar, ¿verdad? Todas las disposiciones de la convención, entre ellas esta. Puedo dar fe que en Argentina se hace a rajatabla. ¿Cuál es su experiencia sobre la ejecución, la implementación de este artículo en particular de la convención en otros países de la región? ¿Es así? ¿Tienen acceso los inculpados, los imputados, a un traductor, a un intérprete gratuitamente? Gracias, Verónica, por la pregunta. De acuerdo a mi experiencia, por lo general creo que sí, pero, pero aquí es importante y lo quiero tomar una cuestión que a partir de este caso, y se lo quiero explicar para problemas que hay, eh, del caso que les mencionaba recién de las dos mujeres indígenas violadas sexualmente por miembros de las Fuerzas Armadas, eh, a ellas en un inicio, con un tema de violencia sexual contra la mujer, no, que no hablaban bien español, no se les permitía hablar en su lengua, en un país como México, que tiene importantes eh, grupos de comunidades indígenas. Y la Corte ahí, un poco a lo que tú decías, dijo, una garantía esencial del debido proceso es garantizarles a ella la traducción en su idioma, su principal idioma. Y esto produjo un importante cambio eh, en México para dar hoy en día, de acuerdo a la lengua de las comunidades indígenas, acceso a eh, puedan referirse en su lengua, en la lengua que hablan. Y lo otro que esto tiene mucha importancia, especialmente hoy en día en América, y por eso, y gracias por tu pregunta, es respecto con todos los temas de migración. La Corte lo ha dicho, que los temas de migración en diferentes jurisprudencias, Sí. que hay que garantizarle el acceso a un intérprete, en el idioma que sea como una garantía esencial de la debido proceso. Y es lo que muchos países creo que están empezando a implementar fuertemente, no importando el idioma, darle las garantías que puedan hablar en su propio idioma, porque si no se puede afectar todo y viciar todo el procedimiento, ya sea administrativo o eh, judicial. Es clave. Muchas gracias. Uno de los objetivos del Legal Interpreting Committee en AIC es concientizar a nuestros colegas de que hay muchos intérpretes de conferencias que se desempeñan como intérpretes de conferencia en jurisdicciones internacionales. Entonces, ustedes en la Corte, ¿en qué momento utilizan servicios de interpretación? Gracias. Nosotros, a ver, ¿cuáles son los idiomas de trabajo de la OEA, que es por lo que nos regimos nosotros? Es el español, inglés,
portugués y el idioma francés. Nosotros los casos que recibimos se tramitan en el idioma del país correspondiente. Nuestra gran mayoría son en español, pero tenemos el portugués respecto de Brasil como idioma principal y el inglés respecto de algunos países del Caribe que tenemos jurisdicción. Eso es como tramitamos el caso. Entonces, si toca una audiencia de Brasil, irá a ser en portugués. Pero, incluso en casos que tenemos en español, cuando el abogado de los representantes, generalmente la víctima, o hay peritos que nos solicitan que necesitan hablar en otro idioma, la Corte facilita la interpretación en el idioma requerido o del país en cuestión. Siempre, para nosotros es un poco lo que estamos hablando, es parte de las garantías del debido proceso. Entonces las partes siempre saben que tienen el acceso a la interpretación. E incluso no son las interpretaciones que hacen ustedes. En los casos de comunidades indígenas, cuando no hablan español, les voy a contar la que tuvimos que hacer con los casos de Surinam. Ay, Nos por llegó, favor, sí, sí, sí. sí, nos llegó un caso de las comunidades de Surinam que ellos hablaban un idioma que se llama el Diyuca. Entonces había que hacer una interpretación. Primero conseguir un intérprete que era propio de la comunidad Diyuca al holandés, del holandés al inglés y del inglés al español. Pero aquí también es parte de garantizar el acceso a la justicia. Nosotros dejamos que las comunidades indígenas, hemos tenido comunidades mayas, etcétera, hablen en su propio idioma y de ahí empiezan la traducción. Entonces, en el fondo, voy a tu pregunta, es esencial. Es esencial. Y esa es una gran diferencia a veces que tenemos con otros tribunales. Si ustedes ven otras jurisdicciones internacionales, las traducciones son francés o inglés. Perdón, las interpretaciones. Nosotros, los 4 idiomas oficiales, y en el caso de comunidades indígenas, buscamos cómo garantizarle también la interpretación y de ahí llegar a lo de nosotros. Muchas gracias. ¿Y cómo en esta misma tónica, cómo manejan, cómo concilian, armonizan los diferentes sistemas jurídicos, ordenamientos jurídicos? Porque no sé, desconozco, pero supongo que Surinami tendrá un ordenamiento jurídico del tipo del common law, mientras que otros países, la mayoría de los países de la región, tienen un ordenamiento jurídico basado en códigos civiles. ¿Cómo hacen para conciliar los diferentes ordenamientos jurídicos, el vocabulario? Porque cada sistema jurídico, según el país de que se trate, puede denominar o tipificar los delitos nombrándolos, denominándolos de diferente manera. ¿Y cómo hacen ustedes para conciliar todo eso? Y a su vez los intérpretes tienen que hacer lo mismo. Gracias. Nuestra piedra angular y la mirada, no tenemos que olvidar que más allá que sea common law o civil law, es la Convención Americana. Entonces nuestra mirada es a través de la Convención Americana. Y esa es la que irradia su efecto y hacemos la lectura para los diferentes ordenamientos jurídicos. Pero generalmente no hemos tenido problemas porque tenemos abogados dentro del staff de la Corte que vienen del Common Law, otros del Civil Law y los intérpretes. Aquí está Elizabeth y Sharona, se estudian todos, les damos pleno acceso a todos los expedientes de la Corte, todo, y ellas con un gran profesionalismo se empapan de la terminología jurídica y hacen estudio. Incluso muchas veces ellas nos advierten a nosotros, miren que aquí se está usando la palabra de una manera diferente a como clásicamente la han venido utilizando. Y creo que también es muy importante en nuestra visión el diálogo y la confianza recíproca de los intérpretes con el staff de la Secretaría de la Corte y los jueces. Yo creo que esa es una de las fortalezas, lo puedo decir, que tenemos, esta confianza y comunicación permanente con los intérpretes y la Corte. Por eso, cuando antes yo les decía, no son a nosotros intérpretes externos, sino son parte de nuestro equipo del día a día.
Sí, es muy interesante. El trabajo en equipo es lo que garantiza el éxito en cualquier evento. Y Mm. cuénteme, con la pandemia de la COVID-19, ¿en qué cambios se han realizado en la Corte para seguir trabajando, tanto en deliberaciones como en celebración de audiencia? ¿Han cambiado las instrucciones para participantes, la carga horaria, la forma de trabajar? Gracias. Y gracias por esa pregunta porque explico una cosa que no le expliqué antes sobre el funcionamiento de la Corte que creo que es importante. A diferencia del Tribunal Europeo y otros tribunales, los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no son jueces de dedicación exclusiva a las funciones de la Corte. Lo que estamos permanentemente soy yo y el staff de la Secretaría. En este caso, la Corte está compuesta por 7 jueces y cada uno de ellos está en su país. Y nos reunimos acá cuando tenemos sesiones, que eran alrededor de 14 semanas por año. Nos celebramos sesiones aquí en Costa Rica o en otro país porque a veces la Corte celebra sesiones fuera de su sede. Y con la de la pandemia, se lo puedo explicar, pero también mostrar que yo creo que ha sido la respuesta exitosa. Estábamos en medio de un periodo de sesiones en marzo del año pasado y de repente empezamos a ver que de un minuto para otro se empiezan a cerrar las fronteras. Teníamos audiencias convocadas, gente viniendo, incluso una opinión consultiva que viene mucha gente, y es otro de los procedimientos de la Corte, y la Corte dice, y los jueces queremos llegar a nuestros países. Y suspendimos el periodo, cada uno se fue a su país y, bueno, y empieza el desafío. Esta Corte pobre, pocos recursos económicos, pero creo que muy bien adaptada tecnológicamente. Nosotros tenemos hoy en día prácticamente todo digitalizado, no una Corte que trabaje mucho con papel. Y ahí quiero llamar la atención una cosa. Bueno, empezamos a ver qué hacemos. Los tribunales muchas veces, ustedes saben, son reacios a los cambios, a la adaptabilidad. Y lo primero que hace la Corte, y esto es fuera de tu pregunta y lo quiero destacar, los jueces dicen, miren, el tema de la pandemia es un tema de derechos humanos y no estamos dimensionando lo que se nos viene. Y en abril del año pasado, es decir, hace un año, cuando esto estaba nuevo, la Corte como una manera inédita, y después a través tuyo sé que se los puedo hacer llegar, y la Comisión, por otro lado, la Corte dicta saca una declaración diciendo pandemia de derechos humanos. Y dicen, cuidado que este es un tema de derechos humanos, va a afectar de manera desproporcionada a las mujeres, cuidado con las escuelas, las restricciones de derechos. Si uno la lee hoy en día, prácticamente un año después, son los grandes temas que se venían. Pero quería llamar la atención de eso porque creo que fue muy interesante la respuesta de los órganos del sistema interamericano que al inicio dijeron, miren lo que se viene. Bueno, y la Corte dijo, esto con este espíritu, esto no va a ser corto, esto viene largo, tenemos que adaptarnos. Hicimos una suspensión de plazo y en junio, con los jueces mayores, que había que también adaptarlos a esta nueva tecnología, el mundo cuadriculado, como digo yo, la nueva vivencia, hay que adaptarse. Y en junio del año pasado, con gran ayuda de Sharon y Elizabeth, cómo hacemos interpretaciones, la Corte empezó a hacer audiencia por, eh, por Zoom y deliberaciones por Zoom. Pero cambiamos un poco la dinámica y empezamos a alargar los periodos, antes eran de 2 semanas, todo junio en sesiones, que se trabaja de 8 de la mañana más o menos a 12:30, 4 horas, 4 horas y media con un break de 30 minutos. Y lo que partió una aventura no fue bien. Reconozco, ya llevamos más de un año y hemos tenido la misma producción que hemos tenido cuando lo hacíamos presencialmente. Es decir, la Corte no paró, estamos sesionando full y creo que fue una respuesta que teníamos que dar, porque uno tampoco no puede sacrificar el acceso a la justicia. Entonces aquí hay víctimas de atrás, están esperando acceso a la justicia y empezamos a dar una respuesta rápida. Tuvimos mucha cooperación y hay que destacarlos de las víctimas, de las organizaciones de la sociedad civil, de los estados. Hablamos con todos y dijimos, miren, esto no puede parar.
adaptémonos. Van a haber problemas de conectividad, etcétera, y hemos preparado todo el andamiaje para que, si tenemos audiencia, la gente 2 días antes se conecte, vean los equipos y todo el equipo técnico, la corte en un diálogo también. Aquí el diálogo es clave. Cuidado que su router es mala conexión. Y esto no le ha impedido a cientos de víctimas tener acceso a la Corte Interamericana. Hemos hecho opiniones consultivas donde paralelamente en 2 o 3 días tenemos más de 100 participantes, que es otra de las cosas, y conectados de todas partes del mundo. Entonces hacen sistemas de turnos para que hablen, etc. Nos tuvimos que adaptar. Y la gran pregunta, y me adelanto que a lo mejor están pensando ustedes, es ¿qué va a pasar en el futuro? Sí, sí, Y esa era mi próxima pregunta. Sí, ¿qué ve, piensa usted que pasará en el futuro? Sí. una de las cosas que hemos aprendido con el Zoom, como yo digo, es a leer los ojos de los otros que uno tiene al frente. Entonces te puede leer tus ojos de lo que me iba a preguntar, por eso me adelanté. Eh, yo creo, si me dices a mí, esto es una decisión de la Corte y colegiada, creo que en nuestro caso tenemos que ser una Corte híbrida hacia futuro. Por todos estos mismos temas de recurso económico, hay que sacar las cosas buenas. Entonces, creo que el Zoom y estos mecanismos para algunas actividades va a seguir sirviendo y va a ser esencial. Salvo, creo, lo que se refiere a las audiencias cuando hay víctimas. Creo que las víctimas se han adaptado aquí, pero prefieren que las escuchen presencialmente en sus casos de grave violación de derechos humanos. Entonces yo creo que hacia futuro vamos, las audiencias sobre todo y algunas deliberaciones más importantes hay que hacerlas presencialmente por una cosa respeto a las víctimas, lo mismo que estábamos hablando, reparación. Hoy en día se han adaptado muy bien ellas, pero no creo que sea lo ideal. Pero otras actividades que creo que no es necesario trasladar a todos los jueces aquí a Costa Rica por cosas de costo, tiempos, etcétera, las podemos seguir trabajando por Zoom. Por eso creo que aquí tenemos un trabajo, digamos, eh, híbrido, ojalá lo permita hacia el futuro. Sí, gracias, gracias. Estaba pensando justamente en eso, ¿no? Que comparecer ante el tribunal físicamente es una reparación en sí misma para la víctima. Usted me la ha contestado. Mire, tenemos algunas preguntas en el chat y luego invitaré a quien quiera tomar la palabra de nuestros participantes para hacer la pregunta oralmente. Pero mientras tanto, pregunta Carmen Olivetti, ¿cuáles son las sanciones para un país si no cumple con una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso en particular? ¿Cuál es la sanción para ese país? Gracias, Carmen, por la pregunta. A ver, ¿cómo es? Y lo voy a aprovechar de explicar cómo es nuestro sistema de supervisión del cumplimiento de la sentencia. Voy a explicar esto para llegar a tu pregunta y lo voy a explicar muy corto. La Corte cuando dicta una sentencia le pide al Estado un informe, generalmente dentro de un año. Y de ese informe se le da traslado a las víctimas y a la Comisión Interamericana. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Está cumpliendo o no está cumpliendo? Y así empiezan a hacer informes y la Corte dicta resoluciones, ¿se cumplió o no se cumplió? También dentro de supervisión tenemos audiencia. Convocamos a las partes a audiencia. Yo creo que eso, por ejemplo, la audiencia, supervisión de cumplimiento, es algo que vamos a poder hacer por Zoom hacia el futuro. Hoy en día estamos haciendo y nos están resultando muy bien. Tenemos audiencias, tenemos visitas in situ. Por ejemplo, en los casos de comunidades indígenas, cuando hay delimitación de tierra, nos trasladamos a las comunidades a ver cómo se están implementando la sentencia, o cuando les damos, por ejemplo, en otros casos, que les den alcantarillado, acceso al agua, vamos a ver cómo se le están dando el acceso al agua. Bueno, esos son los mecanismos, cómo está la investigación penal, etc. ¿Qué pasa con aquel Estado que dice no voy a cumplir? ¿Sabes que no te voy a cumplir la sentencia? La verdad, nosotros no tenemos un sistema coercitivo como están los tribunales nacionales. Yo creo que aquí la esencia del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional general es la voluntad política que tenga un Estado, el que tenga para cumplir. Entonces muchas veces hay estados que no nos cumplen, hay un cambio de circunstancias de gobierno y no empiezan a cumplir. Entonces hay que ver un poco eso en el horizonte.
Pero nosotros tenemos una herramienta que es informar a la Asamblea General de la OEA del incumplimiento. Un Estado ya no quiere cumplir y le informamos para que los órganos políticos funcionen sobre el particular. Esa es como la última alternativa que tenemos. Pero la verdad, esta es mi opinión, esta no sirve mucho. Los estados generalmente no quieren enemistarse con otros, etcétera, y queda en el vacío, no hay un mecanismo de coacción. Pero después cambian las circunstancias políticas de ese país y nos van a cumplir. Entonces, es eso, no hay una sanción en sí, un mecanismo en sí para cumplir. Muy bien, y esa se une con la siguiente pregunta de Flavia Caggiagli de Italia, que es venezolana, pero dice que vive en Italia hace 40 años, y ella pregunta, si Venezuela salió, ¿verdad? Y la Corte Interamericana no tiene jurisdicción en Venezuela ya, ¿quién se ocupa de las violaciones de los derechos humanos que está sufriendo el pueblo de Venezuela? Gracias por la pregunta y la voy a tratar de explicar que es algo importante, técnico, pero es importante. Venezuela se fue primero de la Corte, denunció la Convención Americana de Derechos Humanos en el 2014 y entra en vigencia el 2015. Pero la Corte sigue teniendo plena competencia para cualquier violación de derechos humanos acaecida con anterioridad al 2015. Es por eso que hace 2 semanas nosotros estábamos conociendo y teníamos una audiencia de casos venezolanos y hemos dictado sentencias contra Venezuela. Bueno, eso es importante, seguimos conociendo Venezuela y sigue compareciendo ante la Corte respecto de los casos viejos. Tenemos casos de cárceles, etc. Pero si se va de la convención, Venezuela cayó a otro grupo, este umbral mínimo, que podemos decir de protección, que es equiparable al que tiene Canadá, Estados Unidos y algunos países del Caribe. Es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quien hace un monitoreo sobre la situación de derechos humanos y ante quien se pueden presentar las denuncias. Este otro órgano que está en Washington. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Venezuela se fue de la OEA después, quedaba con este umbral mínimo de protección, que era la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y Venezuela denunció y se fue de la OEA ahora. Por eso yo decía, y se va de la OEA. Y respecto de eso, se aplica lo mismo. La Comisión Interamericana sigue teniendo plena competencia para todos los casos acaecidos con anterioridad. Y ahí quiero hacer 2 reflexiones. Uno es, puede seguir conociendo casos, el sistema universal de protección de derechos humanos, que es Naciones Unidas. Pero hay otros mecanismos que no son de la Convención, que la Corte lo resolvió a través de una opinión consultiva en diciembre pasado, que siguen operando, que Venezuela no ha denunciado, como la Convención sobre Violencia contra la Mujer y otras, que creo, desde mi opinión, deberían seguir operando los mecanismos, porque no se han denunciado. Y lo otro que quiero, y lo quiero relacionar con la pregunta anterior, cuando pasan estas situaciones que un país se va de un sistema de protección de derechos humanos, se va de la OEA, esta garantía colectiva, esto que yo les decía que no funciona, de los estados de la OEA, en mi parecer, deberían haberse preocupado antes. Nosotros, la Comisión, como la Corte en el 2000 y medio ya estaban diciendo casos que conocíamos nosotros, cuidado con la libertad de expresión, cuidado con la independencia judicial. Y habían alertas, cuidado con las erosiones democráticas. Un país que denuncia un sistema de derechos humanos y todo el resto de la comunidad interamericana guardó silencio. Hoy en día están todos ocupados. Entonces, por eso esta garantía colectiva, que yo decía, es muy importante tomarse en serio el tema de derechos humanos. Y respecto a Venezuela, en mi opinión, yo digo, se fue Venezuela, no se exiliaron, como muchas personas, pero el día que hayan cambio de circunstancia en Venezuela, estoy seguro, como ocurrió en Perú en un momento, lo primero que van a hacer
es volver al sistema interamericano porque es uno de los países fundantes y creo que el sistema interamericano tiene mucho que decir y tiene mucha importancia para Venezuela y su futuro. ¿Y por qué muchas veces incomodamos? Porque los órganos del sistema interamericano, con la independencia que tienen, tocan temas neurálgicos. Sí, no hay independencia judicial, hay violación de derechos humanos, no hay libertad de expresión, hay erosiones democráticas, y al actuar independientemente y no hay un Estado de Derecho, incomoda y creo que por eso algunos optan por salir de nuestro sistema. Claro, el órgano político es quien debería haber actuado antes para que ustedes pudieran después intervenir. Mm. Nos preguntan también si hay países que em, they claim universal jurisdiction. ¿M? ¿Y cómo se articula eso en la práctica? Si un país argumenta que tiene jurisdicción universal y cómo eso se articula en la práctica. Gracias. Son dos cosas diferentes. Nosotros lo que buscamos, y gracias por la pregunta, cuando eh, nosotros lo que establecemos es la responsabilidad internacional del Estado. Nosotros no buscamos responsabilidades individuales. Muchas veces le decimos al Estado en cuestión, continúe con las investigaciones penales, no aplique la ley de amnistía, pero nosotros no establecemos la responsabilidad internacional, establecemos la responsabilidad internacional del Estado y no las responsabilidades individuales por grave violación de derechos humanos, el derecho internacional humanitario. Entonces son dos cosas diferentes. Y las jurisdicciones universales, cuando un país un proceso para establecer responsabilidades internacionales por violaciones de derechos humanos contra una persona determinada. Es decir, tiene un enfoque de la persona individual. Yo creo que son complementarios muchas veces. Muchos de los elementos que damos nosotros le van a servir necesariamente a quien busca la jurisdicción internacional cuando decimos que no hay independencia judicial, no hay respeto al Estado de Derecho, hay erosiones democráticas, hay violaciones masivas. Son elementos, creo, contextuales importantísimos para habilitar la jurisdicción universal. Y acá tenemos otra pregunta de Mónica Reynoso de Ecuador en las mismas líneas. Dice, cuando el Estado está gobernado por movimientos políticos que tienen secuestrados a sus ciudadanos, ¿cómo tienen acceso los ciudadanos a la Comisión de Derechos Humanos o a la Corte Interamericana? ¿Cómo pueden llegar los ciudadanos? Gracias. Gracias por la pregunta. Yo creo que una de las riquezas que tiene el sistema interamericano, especialmente el trámite a través de la comisión, como yo decía, todo hay que canalizarlo por la comisión, cualquier individuo puede presentar, cualquier persona sola, representado por abogados, por ONG o simplemente cualquier individuo puede llegar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y presentar su denuncia. Es decir, y la comisión le da el trámite correspondiente. Eso es una de las diferencias que tenemos con Europa, en donde a la Corte Europea, por ejemplo, siempre hay que ir con un patrocinio de un abogado. En el sistema interamericano es absolutamente libre. Cualquier persona puede acceder y se le puede otorgar un abogado. Es decir, y lo quiero destacar, aquí no hay problema sobre representatividad y se puede presentar por vía electrónica, por mail y unas plataformas que tiene la Comisión Interamericana. Entonces, cualquier persona que se sienta afectada en sus derechos humanos puede acudir al sistema interamericano de derechos humanos. Muy bien. Quiero preguntar a nuestros participantes si tenemos alguna otra pregunta, si alguien quiere tomar la palabra para hacer algún comentario. Acá tenemos a nuestra colega Birgit que quiere hacer una pregunta. Sí, adelante.
Gracias, buenas tardes. Espero que me escuchen más o menos porque Muy bien, no muy bien. estoy conectada por Wi-Fi únicamente. Bueno, para empezar, muchísimas gracias a nuestra comisión y también al doctor Saavedra por haber organizado este interesantísimo webinario. Me surge una pregunta al hilo de la cuestión anterior que se mencionó. También nuevamente comparando el sistema interamericano de derechos humanos con el europeo, que es el que conozco yo un poco mejor. En Europa, una persona que sienta que sus derechos humanos han sido conculcados tiene que agotar todos los recursos de la jurisprudencia nacional, o sea, ¿no? de los tribunales nacionales, antes de poder dirigirse al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo. ¿Es así también en Iberoamérica o en Latinoamérica, o uno puede dirigirse directamente a la Corte? Gracias, Brigitte, por tu pregunta. Sí, el sistema de casos individuales es igual. Una de las esencias, y gracias por tu pregunta, que a lo mejor no lo dije al inicio, del sistema internacional de protección de derechos humanos respecto de casos, descansa en el carácter complementario que tenemos los sistemas regionales y también el sistema universal. Es decir, primero hay que agotar las instancias nacionales para los recursos internos para tener acceso. Hay excepciones, hay algunas excepciones que la hemos conocido en nuestra América cuando hay unos contextos de graves violaciones de derechos humanos o es obvio que los recursos internos no son fructíferos. Por ejemplo, si me decían que en Chile de la época Pinochet es necesario agotar los recursos internos, no, porque no se daban las cuestiones. Entonces, en este somos igual al sistema europeo. Ese es el pilar sobre el que descansa toda la construcción internacional. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Marina, ¿quieres tomar la palabra? Marina Goldberg. Sí, buenas tardes a todos, soy Marina. Mi pregunta tiene que ver con de qué manera se forman o se eligen los miembros de la Corte Interamericana. La presidenta, cómo se vota. Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias. Tanto la Corte como la Comisión están compuestas por 7 miembros elegidos a título personal. En el caso de la Corte, ¿quién los elige? Los eligen los estados que han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, que son 24. 24 estados. Y la comisión son elegidos por todos los estados miembros de la OEA. Y lo hacen por votación secreta y quien tenga las mayorías son elegidos miembros. Y en el caso de los presidentes de cada órgano elige a su presidente o presidenta. En el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a diferencia de la Comisión, los presidentes duran 2 años, en la Comisión 1. Y ahí aprovecho tu pregunta para pasar a uno de los temas que actualmente se está discutiendo mucho en el sistema, y yo creo que está bien, especialmente en la Corte, que la Corte en sus 40 años de historia, de 1978 hasta ahora, donde han habido más de 40 jueces, solamente 5 mujeres. Y la Corte hoy en día está señalando de una manera, y especialmente hoy día tenemos una presidenta mujer, solamente 2 presidentes en toda la historia de la Corte, hoy en día mujer, diciendo tiene que haber una mayor representatividad de mujeres en un órgano internacional como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y creo que es un llamado clave. Yo soy de los convencidos que los órganos internacionales y especialmente los tribunales tienen que tener esencialmente una composición, ojalá igualitaria, entre hombres y mujeres. Y esto es interesante, este llamado que se ha hecho la Corte y varias organizaciones para una mayor representatividad de mujeres. Nosotros en la próxima Asamblea General de la OEA, que se renuevan 4 jueces, que va a ser en noviembre, producto del COVID, generalmente era en junio, ahora va a ser en noviembre, hay 7 candidatos, de los cuales 5 son mujeres y 2 hombres. Es decir, vamos a tener necesariamente en la próxima
composición de la Corte más mujeres, cosa que yo creo que es esencial. Y la última pregunta, que vamos a, porque nos estamos quedando sin tiempo, podremos estar hablando con usted horas. Dice Olivia, Olivia Reinshagen Hernández, doctor Saavedra, ¿qué opina de la situación en México? ¿No resulta aterradora la indolencia del Estado ante la violencia generalizada en todo el país? Gracias por la pregunta. No quiero hablar por mi profesión y fuera que tengo unos casos próximamente de México, de un país determinado, pero sí, yo creo que y México y toda nuestra región es una región que estamos con una violencia extrema. No deja llamar la atención que las diferentes organizaciones que dan estadísticas de las ciudades y los países más violentos del mundo, muchos están en América Latina, por la incidencia de muertos y violencia. Y la violencia en un sentido muy amplio. Yo creo que México, y no es desconocido, la cantidad de personas muertas, desapariciones, y cómo también elementos externos que antes no estábamos acostumbrados. En México creo que los grupos que están al margen de la ley y el tema narcotráfico, cómo incrementan los temas de violencia en nuestra región. Cómo sectores en situación de vulnerabilidad se les están también en una situación de violencia en México y otras partes de las comunidades indígenas, como hoy en día lo están desplazando, creo, en sus tierras. Entonces, hay un tema, creo, importante de violencia en nuestra región y México necesariamente está enmarcado en eso. Si me permiten, le quería preguntar a una de las intérpretes, a Sharona, sobre su experiencia en el trabajo de la Corte, desde la perspectiva del intérprete, ¿eh? Usted nos contó su perspectiva como usuario, como cliente de los servicios de interpretación. Y quería preguntarle a Sharona cómo es, en su experiencia, trabaja las diferencias, similitudes de trabajar como intérprete de conferencia para un tribunal de justicia con jurisdicción internacional. Necesitaría que me sacaras de la cabina. Ya te saqué. Listo. Hola a todos, colegas. Un placer estar acá. Bueno, a ver, es un placer estar acá y gracias, doctor Saavedra, por acceder a estar acá con nosotros el día de hoy. Me parece que no tengo mucho que agregar, se habló bastante, hace como 20 años que trabajo para la Corte, la verdad ha sido un privilegio. Una de las cosas, uno podría pensar, bueno, tal vez, veo ahí a Mónica Reynoso, que fue mi profesora. ¿Cómo estás, Mónica? Una de las cosas que más me han resultado de los grandes retos de trabajar en la Corte, más allá de aprenderme la terminología, de luchar con la velocidad a la que lee la gente, bueno, en fin, un millón de cosas desde el punto de vista técnico, ¿verdad? Y de dificultad en ese sentido para lo que estudiamos, es la parte emocional, porque en muchos de estos casos, cuando uno escucha a las víctimas, es muy difícil no involucrarse emocionalmente. Recuerdo en particular, les voy a contar una anécdota de cuando yo estaba empezando a trabajar en la Corte hacía poco, estaba embarazada de mi segundo hijo, y hubo un caso del Perú, de los hermanos Gómez Paquillao, y me imagino que el secretario lo recordará. Y yo estaba ya casi por tener a mi segundo hijo, estaba en la cabina con otra colega muy amiga también, mi mentora, como lo fue Betty, que está acá en cabina interpretándome por primera vez en 20 años, por cierto. Y era un caso de dos niños, dos adolescentes como de 14 y 16 años, dos hermanos, que bueno, en ese momento el régimen sospechaba de ser integrantes del Sendero Luminoso en ese momento, y a los que torturaron y mataron. Torturaron de una forma horrorosa que no voy a describir, pero en ese momento a una de las personas que llamaron a declarar fue el padrino de uno de ellos. Y el hombre con lágrimas en los ojos
contó lo que le hicieron a su ahijado, lo que les hicieron a los 2 niños, y que decía, ¿cómo le pueden hacer eso, algo así a un niño? Y en ese momento no me pude aguantar y rompí a llorar. Y en ese momento Anita Kaufman, que era la intérprete que estaba conmigo en ese momento, me echó de la cabina, porque ¿cómo hacemos para mantenernos fieles al mensaje sin involucrarnos? Pero somos seres humanos, ¿verdad? Entonces yo creo que ese ha sido como uno de los grandes retos, pero en general ha sido un aprendizaje siempre, siempre se aprende algo nuevo, uno nunca sale de ahí diciendo, como dicen en inglés, I nailed it, nunca. Siempre hay algo que decís, bueno, ¿cómo hubiese dicho esto? O también el reto, ¿verdad? De decir, bueno, en Colombia esto se dice así, o en Perú esto se dice de otra manera, y este tipo penal o lo que sea, cada sistema tiene su vocabulario específico, y cuánto hay que estudiar. Al principio era estudiar 10 días para trabajar uno, ¿verdad? Después uno va aprendiendo más. Pero bueno, eso es, Vero, y gracias por la invitación y gracias por hacerme participar también. No, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, le voy a pasar la palabra a mi colega Cristian para que cierre el evento. Le agradezco enormemente, secretario, ha impartido conocimiento, ha aportado, ha compartido con nosotros todo lo que usted sabe. La mayoría de los participantes son intérpretes y, como usted sabe, debemos prepararnos, debemos conocer de todo antes de aventurarnos a interpretar en un tema en particular. Y no solo eso, es muy alentador ver cómo se puede trabajar en equipo, intérpretes y los usuarios de los servicios de interpretación. Y cómo lo han logrado durante este periodo tan difícil que ha sido la pandemia de la COVID-19. Así que muchísimas gracias. Cristian. Yes, thank you. Thank you very much, Dr. Saavedra, for this extremely informative presentation, and also for your generosity and for your time and openness. And it was for me in particular very interesting, because I could compare with my experience in Europe. And I'm very much impressed about your work and also your relationship to the interpreters. Thank you very much, Veronica, for all you have done and all the wonderful connection you put together to make this event possible. I've also to thank the interpreters. It's always a pleasure to listen to colleagues, to such excellent colleagues. And because we don't have a lot of time, I will simply thank the participants for their attention. I hope to see you soon at other events we are planning for the future. And what we would like to do is to ask you to send us your comments, your recommendations, so that we can learn from your experience and that we can improve the next events. So please be so kind and tell us and how you felt about this Zoom conference, if it's a good format, the time, the question, and so on, whatever you like. We would very much appreciate your comments about it, because we are beginners now in our committee. We were used to fora where we had lots of participants and we had discussions, but in this case for us it's rather new, and that's why we need your support. Thank you so much to all of you, and have a nice day for people in Latin America. Good night for people in Asia, and good evening for people in Europe. And thank you so much for all your support and participation. Bye-bye. I'll close the meeting and hope to hear from you next time we organize something, which will be very soon. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Muchas gracias. Thank you all. Thank you for your interesting. Thank you so much. Muchísimas gracias. Gracias a todos.
Gracias, muchas gracias. Muy Gracias. interesante. Gracias, buenos días. Hasta pronto. Hasta pronto. It's only us now, okay? So, well, we have Yay! Alice who- You want to stop interpretation, Vero? Yes, I will. So that I Betty will. can I think it went really well. Ah, You guys did a yes! wonderful Yes. job. Wasn't he Well, good? it was He's really great. good, huh? He was great. He I told was you. great. all I of told all of you were wonderful. Sharona, All of us. thank you So much. Wasn't that was really Really interesting? I mean, To us. I was interested as a Yes, participant. yes, me Yeah. too. I couldn't. I mean, you Betty know, and I have was- heard him It a was- million times. But the Yes. thing is, when we're at the court, it's the judges speaking. Yeah, Usually, yeah. you know, it's the judges and the parties and the victims, and Yeah. you know, they during the actual sessions, they don't Yeah. say much. I mean, he Yeah. doesn't get to say much. Secretariat in general. I mean, he's just,